Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primero del mes, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 12 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré hablando de la polémica que envuelve a la ministra de Educación por sus declaraciones en la red social Twitter. También a propósito, hoy comienza el curso escolar y haré una reflexión muy personal sobre los claros y oscuros de la educación en la isla. Por otro lado, Penélope Cruz ha lamentado la falta de libertad en Cuba y rechaza los extremismos. Para terminar, una pincelada comercial: baja el precio del jurel liberado y ya le contaré los detalles. Pues bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir y comenzar este septiembre, qué suerte tenemos de que ya agosto se fue, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que les adelantaba. Se trata de una polémica que se ha generado a partir de que la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez, escribió en Twitter un mensaje donde aseguraba que los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos, ha escrito la ministra en respuesta a una emigrada cubana que criticó la situación de los uniformes escolares. Recuerden que en Ventana 14 hemos hablado de todo lo que ha pasado con los uniformes escolares, que se repite el problema cada año, ausencia de determinadas tallas, larguísimas colas, desabastecimiento. Y bueno, pues una emigrada cubana le ha cuestionado a la titular del ramo esta situación y ha salido a decir que no, que los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos. Criticarnos, claro, está hablando de los funcionarios, está hablando de las autoridades. Y agregó que, Velázquez agregó que solo aceptamos las críticas de los que están junto a nosotros y están dispuestos a compartir nuestras carencias y buscar soluciones. O sea, evidentemente ha puesto un estricto molde en el que encajan muy pocas personas de quién puede criticar, cuestionar, elevar la voz, señalar lo mal hecho a las autoridades. Es curioso y quiero reflexionar que la ministra le diga eso a una diáspora cubana, a un exilio, a una emigración que sostiene muchísimo de los recursos, la infraestructura de la que se aprovechan los escolares en las escuelas, o sea, en los centros docentes del país. Con más de 10.000 centros docentes en toda la isla, cuando hoy en la mañana, que es el segundo tema que voy a tocar, se dé el pistoletazo de arrancada para el curso escolar 2019-2020, la mayoría de los zapatos, mochilas, artículos de, por ejemplo, escolares, también los pozuelos o los envases para llevar la merienda, mucho de eso proviene justamente del exilio y la migración cubana, ya sea porque mandó remesas para que la familia pudiera comprarlo o porque envió el objeto, el producto, a través de paquetería o con un viaje. Entonces, es curioso cómo la ministra sabe, porque claro que debe saber, que es justamente esa migración la que apuntala buena parte de la educación en Cuba, incluso muchos de estos uniformes escolares que han generado tantas críticas y polémicas, se venden en tiendas en Miami donde las familias las compran y las envían a la isla. Entonces, Enaelsa Velázquez sabe que eso ocurre así, sabe que, bueno, pues la mayoría de los niños que
que van calzados a la escuela, pues han obtenido esos zapatos justamente gracias a ese exilio o esa migración. Entonces, ¿por qué los emigrados sí pueden apuntalar económicamente la educación, pero no tienen derecho a criticar? Es consciente la ministra que de cortarse ese apoyo de los cubanos por el mundo a las escuelas, estos centros docentes serían lugares mucho más miserables. ¿Cómo puede pedir silencio a quienes aportan parte del presupuesto que sostiene su ministerio? Bueno, esa es la dicotomía, la doble moral, la esquizofrenia oficial que vivimos en esta isla, y lo cierto es que Enaelsa Velázquez ha hecho muy mal en escribir ese tuit segregacionista, un tuit que divide y por el que debería pedir disculpas, incluso dimitir. Pero bueno, ya saben que estamos en un país donde los funcionarios, los ministros, los líderes partidistas frecuentemente meten la pata y nunca piden disculpas. Y bien, con esto me voy rápidamente a un tema que está vinculado y tiene que ver con el inicio del curso escolar. Como les dije, empieza septiembre, hoy es el primer lunes de este mes y en los más de 10.000 centros docentes que hay a lo largo de todo el país, 1.7 millones de estudiantes entrarán a las aulas hoy. Es un día que se vive con mucha emoción, sobre todo para los que comienzan una nueva etapa, por ejemplo, los que entran a la escuela primaria, a la secundaria o el preuniversitario. Y bueno, también ha habido muchas tensiones previas para lograr que este día sea lo mejor posible, en el sentido de que las familias han tenido que desarrollar una carrera contrarreloj para poder acopiar todo lo que se necesita para que el hijo, el nieto, el sobrino vaya a las aulas. Entonces voy a hacer una reflexión sobre la situación de la educación en Cuba, porque es una reflexión que me han pedido muchas veces, y voy a empezar con lo positivo que tiene el sistema escolar cubano. Yo creo que una de sus cosas más positivas es la extensión a lo largo de todo el territorio nacional, que bueno, pues hace que haya escuelas cercas y disponibles para todos los niños del país. Eso, la infraestructura, a pesar de su deterioro, es extensa. También el concepto de gratuidad es positivo, aunque ojo, no se trata de una gratuidad absoluta. Mucho de esto se paga con lo que nos quitan de los salarios. Recuerden que en Cuba el salario promedio mensual no supera el equivalente a $50, y claro está que estamos financiando con nuestros impuestos, con nuestros salarios menoscabados, esta educación. Bien, dicho lo positivo, que es extensión y gratuidad, al menos entre comillas, voy a pasar a lo que considero negativo de la educación cubana. Considero negativo la ideologización, que es excesiva. Hay un constante lavado de cerebro, un constante adoctrinamiento político e ideológico, que es una característica que recorre toda la educación cubana en todos sus estamentos y que de verdad es invasiva, irrespetuosa, y lo único que hace es fomentar la doble moral, las máscaras y el silencio para poder subir en el sistema educativo sin meterse en problemas. Otro es que no es una educación para el debate, la polémica, para crear estudiantes que lo cuestionen todo, sino que es una educación más pensada en crear mansedumbre, en crear personas que acepten, que toleren, que digan sí, que no cuestionen al sistema. Otro problema que tiene la educación en Cuba es la infraestructura. No nos engañemos. Hay problemas serios de infraestructura, mesas, sillas, las aulas deterioradas, los baños ni hablar. Ir a un baño en una escuela puede ser una experiencia terrorífica y muy alarmante. Hay serios problemas también con el suministro de agua en las escuelas, por ejemplo, los implementos como computadoras, también para los juegos deportivos. Muchas veces no hay los útiles deportivos para llevar a cabo casi ningún deporte. Y bueno, pues a eso se le suma también que no hay la posibilidad por parte de los padres de elegir qué tipo o qué matiz de educación quiere para sus hijos. Si usted mete todos estos problemas en una batidora y bate, bueno, el producto final es una educación que dista mucho de ser una educación para la vida, para ser una educación para generar verdaderos profesionales y, sobre todo, no es una educación para generar ciudadanos. Las escuelas las apuntalamos las familias, que llevamos desde los bombillos,
para iluminar las aulas hasta el papel para imprimir los exámenes. Así que no se deje engañar y sepa que esos claros y oscuros tienen más oscuros en esta isla cuando de educación se trata. Y bien, con esto me voy rápidamente a las declaraciones que ha hecho Penélope Cruz. Como saben, pues que Penélope Cruz ha participado en el reparto de actores que ha hecho una película sobre los 5 espías, de los 5 espías cubanos que estuvieron encarcelados en Estados Unidos, y Penélope Cruz, que participó en esa película, la ha ido a presentar este domingo en la Mostra de Venecia, un famoso festival de cine. Está en su edición 76, pero a la película no le ha ido muy bien, no ha tenido mucho entusiasmo la audiencia con la película, y por otro lado, la actriz madrileña ha aprovechado la ocasión para lamentar la falta de libertad de expresión en Cuba. Dice que lo notó cuando estaba rodando la película, y que es de un director francés. Notó que aunque hacía preguntas, la gente no le respondía con transparencia, con libertad, y entonces resultaba muy complicado, dice Penélope Cruz, que compartieran lo que realmente sentían. O sea, el miedo que hay en las calles cubanas a decir una opinión, sobre todo cuando te preguntan directamente sobre política. La actriz también dijo que no percibió una gran libertad a la hora de hablar, y que la gente debe sentirse libre para hablar. Así que bueno, ya saben, a la película no le ha ido muy bien, y por otro lado, una de las actrices principales del reparto ya ha empezado a hablar de lo que vivió en Cuba. Y con esto me voy rápidamente a una pincelada comercial. ¿Se acuerdan del jurel, el pescado jurel, que hace unos meses llegó y empezó a venderse bajo el concepto de liberado regulado? La terminología de la burocracia cubana. Bueno, han tenido que rebajarlo de 20 pesos la libra a 15 pesos la libra, porque nadie lo compraba, estaba mosqueado, como se dice popularmente, en las pescaderías, y el Ministerio del Comercio Interior se ha reunido y ha emitido una resolución para bajarle el precio al pescado. Ustedes se imaginan cómo puede funcionar un país donde un ministerio tiene que reunirse, emitir una resolución para bajar el precio de un pescado. Bueno, pues así estamos en Cuba, así que ya sabe, si quiere comprar jurel, ahora vale 15 pesos cubanos la libra. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.